Bueno, muy buenas tardes. Gracias por la introducción y a la asociación, a todos las gracias por haberme permitido compartir este espacio, no solo desde la perspectiva académica y el trabajo que estamos haciendo con el Código Procesal Familiar, sino también por estar compartiendo esta tarde con don Jorge, con José Rodolfo y con Jorge Olazo. Es un honor y un placer para mí. Voy a compartirles una presentación para que no solo me estén viendo la cara. Permítanme un momento. Listo, Flor, ¿me confirmas si se está viendo la presentación, porfa? Correcto, sí se ve. Continúe. Gracias, máster. Listo, gracias. Bueno, básicamente la idea de hoy era poder conversar un poco desde mi perspectiva cuáles son los principales retos que tiene la persona litigante. Cuando se promulga un código como este, Código Procesal de Familia, que tal vez a diferencia del Código Procesal Civil, ya había un modelo que veníamos aplicando desde el 90, antes de ese estuvo rigiendo el Código de Procedimientos Civiles, entonces ha ido evolucionando la ciencia procesal civil. En el caso de familia, este es el primer Código Procesal familiar con el que cuenta nuestro país. Antes de la entrada en vigencia o antes de que entre en vigencia el Código Procesal familiar, hemos tenido a lo largo del tiempo la necesidad de usar el Código Procesal Civil, que es un código pensado y diseñado para resolver un conflicto diferente al conflicto familiar. Entonces, me resultó muy interesante el análisis final que hace don Jorge López, y precisamente trato de imaginarme el mismo problema a la hora de que estemos aplicando el Código Procesal Familiar, porque no solo tenemos una doble tarea. Una primera tarea es, como dice don Diego Benavides, soltarnos de esa materia que nos ha canguriado, es decir, el procesal civil, y construir las interpretaciones a partir de un nuevo modelo procesal. Entonces, un poco la idea de hoy era conversarles sobre los retos, porque hay muchos retos que tendrá la persona juzgadora, el que dirige el proceso, el que dicta la sentencia, el que toma las decisiones, pero desde el litigante hay una serie de cuestiones que, a mi manera de ver las cosas, si no se hacen correctamente, podemos nuevamente entrar en esas interpretaciones anquilosadas y posiblemente el litigante no vaya a tener la misma capacidad de defensa de los intereses de su cliente. Quería comentarles algunas cosas muy rápidas, partiendo de que aquí estamos en presencia de personas que ya han estudiado seriamente este código, pero también hay otras que apenas lo han revisado y de pronto hay quienes ni siquiera lo han abierto y ni lo tienen todavía. Entonces quisiera compartirles algunas ideas muy simples. Primero, el Código Procesal de Familia se aprueba en la Ley 9747, firmada en junio del 2019. Es interesante porque la estructura que tiene esta ley, no este código, sino esta ley, la 9747, son 4 artículos. El primer artículo corresponde al Código Procesal de Familia en un todo. En el segundo artículo viene una serie de reformas importantes a varias leyes. Al Código de Familia, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código de Niñez y Adolescencia, el Código Penal tiene reformas,
la Ley Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, el Código Procesal Penal, el Código de Educación y la Ley contra la Violencia Doméstica son leyes que son reformadas en este artículo 2 de la ley. El artículo 3 son adiciones, aquí son menos, pero son muy relevantes. Hay adiciones muy importantes y muy interesantes al Código de Familia, a la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones, un par, y algunas también a la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificando algunas cuestiones de competencia e incluso el funcionamiento del Tribunal de Familia especialmente. Donde actualmente todo se conoce de manera colegiada. Con base en esta adición, el Tribunal de Familia conocerá de manera unipersonal algunos temas y de manera colegiada algunos otros temas. El artículo 4 contempla derogatorias en su totalidad. La ley de pensiones alimentarias, no hay una nueva. La legislación costarricense queda sin ley de pensiones alimentarias. Toda la parte de fondo va a quedar regulada en el Código de Familia y toda la parte procesal en el Código Procesal de Familia. Se derogan varios artículos del Código de Familia, algunos del Código de Niñez, una derogatoria muy puntual del Código Civil, una de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y también algunos artículos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad. Posteriormente vienen los transitorios. Estos transitorios son interesantes. El primer transitorio se refiere a la aplicación en el tiempo. Básicamente lo que plantea el primer transitorio es que cuando entre a regir el Código Procesal de Familia, los procesos, obviamente los procesos nuevos van a ser tramitados 100% con las reglas del Código Procesal de Familia. Pero respecto de los procesos que ya están en trámite, el primer transitorio le da la facultad a la persona juzgadora, en la medida de lo posible, que adapte ese procedimiento al Código Procesal nuevo. Es decir, me imagino un proceso ordinario que ya esté en la fase de conclusiones, que se tendrá que terminar con el Código Procesal Civil del 90, pero si de pronto tenemos un proceso ordinario que apenas se dio traslado de la demanda, pareciera que ese sería el proceso idóneo, a pesar de que inició con el Código Procesal Civil del 90, que se podría adaptar y convocar una audiencia inicial para continuarlo con la tramitación que contempla el Código Procesal Familiar. El segundo transitorio está referido a la aplicación de los recursos y luego a la vigencia del Código Procesal Civil del 90 hasta el 1 de octubre de este 2022, que en principio era la fecha en la que entraba a regir el Código Procesal Familiar. Sin embargo, 6-7 días hábiles antes de que entrar a regir el Código Procesal de Familia, se aprobó una ley que amplía la vacancia y en este momento, ya debidamente publicada en la Gaceta, se estableció 2 años de vacancia, de manera que el Código Procesal Familiar entrará a regir el 1 de octubre de 2022. 3 cosas importantes de lo que creo que son las grandes innovaciones de este código. Estamos migrando a un proceso por audiencias, como ya migró el proceso civil, el proceso laboral, el proceso contencioso. Fuimos de los últimos, pero básicamente estamos migrando a este proceso por audiencias. Algunos procesos tienen una única audiencia, algunos procesos tienen 2 audiencias. Y en general, a pesar de que no estamos hablando de un sistema de oralidad puro, hay una preferencia desde la normativa al sistema de oralidad. Este segundo punto me interesa mucho como complemento en la materia familiar a lo que nos exponía don Jorge López hace unos minutos. Y es cómo interpretamos o
cómo debemos interpretar las normas procesales que trae el Código Procesal de Familia. Yo creo exactamente como lo planteaba don Jorge, que nosotros podemos tener el mejor código procesal del mundo, que si no lo aplicamos bien, que si no lo aplicamos correctamente, podemos tener una justicia procesal familiar sumamente deficiente. Y de pronto podemos encontrarnos con un código procesal familiar con debilidades, con algunas cosas que deben ser mejoradas, pero a partir de una interpretación adecuada podemos convertir eso en una mejor herramienta. Entonces, el trabajo no es hacer un código. Ahora, a partir de lo que preguntaba Brandon, podemos hacer un código y podemos hacer otro nuevo, pero nos vamos a enfrentar con una realidad que tiene que ver con la interpretación. Estamos de acuerdo, la interpretación la hace el sistema jurisdiccional. ¿Y cuál es el papel del abogado ahí? El del abogado litigante. Cuestionar, revisar, discutir, argumentar en contra de interpretaciones equivocadas o de interpretaciones que están alejadas del espíritu global de la norma. Y a esta yo sí le voy a dar espíritu. Entonces, ¿dónde encontramos, desde mi perspectiva, el eje central en los principios rectores que están básicamente en el artículo 5, pero especialmente en el artículo 6 del Código Procesal Familiar? Enumero rápidamente. Tener como centro a la persona humana. Deben interpretarse la normativa con base en principios del equilibrio entre las partes, tutela de la realidad, ausencia de contención, solución integral, abordaje interdisciplinario, búsqueda de la equidad y equilibrio familiar, mejor interés, protección integral, accesibilidad y otros más. ¿Por qué esto es importante? Porque a veces cometemos el error de buscar la norma que me dice cómo es que tengo que hacer el acto, qué puedo apelar, cómo puedo recurrir, cuánto plazo tengo, pero no le doy la debida importancia a los principios rectores. En materia procesal familiar estamos construyendo teoría, estamos construyendo doctrina y estamos queriendo abandonar estas interpretaciones añejas que se vienen arrastrando de sistemas procesales prestados. Nos funcionaron en un tiempo, sí, nos funcionaron porque no teníamos un modelo, ahora tenemos un modelo. Entonces, en la medida en que cuando tengamos dudas para interpretar o para saber si el juez está interpretando la norma como yo como litigante entendería que debe ser interpretada, tengo que pasar esa interpretación y las otras interpretaciones posibles a una determinada norma que tenga alguna complejidad o alguna situación que nos permita verla desde dos posibilidades, pasarla por el filtro de estos principios. Y si de pronto yo entiendo que esa interpretación de la persona juzgadora está violentando el principio de accesibilidad, como persona litigante, ahí encuentro el argumento para doblar la interpretación. Obviamente hablo de doblar a través del ejercicio recursivo o argumentativo necesario. Y eso nos lleva a la tercera gran innovación, que tiene que ver con este principio esencial del artículo 3, esa suficiencia normativa. ¿Y qué es lo que me dice este artículo 3? Que los casos o las situaciones que no estén previstas en el código, la autoridad integrará, pero atendiendo los principios sustanciales, procesales y demás fuentes de la materia familiar. La decisión debe ser fundamentada y no se recurrirá a la aplicación de fuentes procesales de otras materias. Ahí explica un poquito más, pero eso es lo que me interesa.
hay una regla, hay un mandato claro del legislador de que no volvamos a ver cómo se hace eso en otras materias. Volvamos a ver nuestros principios propios. Si hay excepciones a esta suficiencia normativa, básicamente el Código Procesal Familiar permite la aplicación de 4 leyes procesales externas. En materia de notificaciones, se permite la ley, aplicar la ley de notificaciones. En materia de allanamiento, se permite la aplicación del Código Procesal Penal. En materia de procedimiento de medidas de protección de violencia doméstica, se permite la aplicación de la ley contra la violencia doméstica, que no se deroga. Y para efectos de la ejecución patrimonial, el Código Procesal de Familia, cuando se trata de sumas líquidas, no diseñó un mecanismo coercitivo para la venta de los bienes, sino que remitió, en este caso, porque es una remisión no a una norma específica, sino a la norma que esté vigente en el momento. En este caso sería el Código Procesal Civil de 2018. Quiero de aquí en adelante mencionarles algunas de las innovaciones más interesantes para al finalizar hacer como un barrido para entender desde mi perspectiva cuáles son los 4 grandes retos que tiene la persona litigante a partir de esto que voy a explicar a partir de este momento, viendo a ver de cuánto tiempo podamos disponer. El artículo 9 del Código Procesal Familiar establece una audiencia previa de conciliación de manera obligatoria. Hoy día eso no lo tenemos. Tenemos circulares, tenemos recomendaciones, pero no tenemos norma expresa que lo ordene. Ahora ya lo tendríamos en el artículo 9. Como audiencia previa, no como audiencia de conciliación en general. Es una audiencia previa de conciliación y esto responde al principio de descontención que vimos minutos atrás. Interesante, y aquí juega también el papel del litigante, es que esa conciliación, además de que es un acto previo obligatorio, puede ser solicitado, de acuerdo al mismo artículo 9, a gestión de partes en el momento en que lo consideren oportuno. No, como unas actividades que hay de un profe hablando del Código Procesal de Familia. Les recordamos, por favor, mantener silenciado su micrófono. Gracias, Giancarlo. Puede continuar, profesor. Tiene silenciado el micrófono, profe Eddie. Profesor, tiene silenciado el micrófono. Gracias. Es que Jan me lo silenció a todos, incluido yo. Ahora sí me escuchan. Fuerte y claro. Gracias. Así es que no lo silencié yo, lo silenciaron de alguno de los coanfitriones. Les decía, me devuelvo. Les decía que subsiste en el artículo 196 la prohibición de la conciliación cuando se trata de derechos indisponibles o irrenunciables, y citamos como ejemplo el desplazamiento de la paternidad, ¿verdad? Es un derecho del cual no se puede transar en función de prohibición expresa de la norma. Lo que sí es interesante y suena muy retador en la práctica es el tema de la conciliación cuando existe violencia doméstica. ¿Qué es lo que tenemos hoy día? Básicamente, algunas recomendaciones de la Comisión de Violencia Doméstica donde cierran la posibilidad
de intentar una conciliación en cualquier proceso familiar si media violencia doméstica, ¿verdad? Y hay que tener claro de que no es si hay proceso de violencia doméstica, porque puede haber proceso de violencia doméstica sin violencia doméstica y puede haber mucha violencia doméstica sin proceso, ¿verdad? Entonces el tema no iba por si hay proceso o no hay proceso de violencia de medidas de protección, sino por analizar la relación de equidad y las condiciones de conciliabilidad. Entonces había como regla general, vía recomendación, vía directriz, que no se intentara ni siquiera la conciliación cuando se trataba de relaciones desiguales por violencia doméstica. Pero la norma ahora me viene cambiando las cosas. Y lo que me está diciendo es que cuando exista violencia doméstica, no se puede conciliar salvo que el acuerdo favorezca a la víctima. ¿Y cómo hago yo para saber si el acuerdo favorece a la víctima si no convoqué audiencia preliminar? Entonces ahí es donde el tema se vuelve un poco retador, ¿verdad? Tanto para el litigante, para encontrar la forma de acceder a la negociación, pero protegiendo a su cliente. Porque si el eventual acuerdo genera un desfavorecimiento ilegítimo, evidente del derecho patrimonial de la víctima, entonces ahí entra el mandato de la prohibición y por lo tanto la persona juzgadora no podrá homologar ese acuerdo. Otro aspecto interesante que también está regulado en el artículo 9 es la asistencia a centros especializados, tanto internos como externos, en resolución alterna de conflictos. Y aquí, eventualmente, el litigante también podrá explorar esas opciones en el caso en concreto. La persona juzgadora puede remitir el caso a los centros especializados del Poder Judicial, pero también las partes podrían eventualmente usar centros externos que estén debidamente acreditados. Con el tema de competencia hay algunas cuestiones interesantes que viene introduciendo el código. Por ejemplo, este artículo 13 y este artículo 14 que me vienen regulando este concepto de la competencia ampliada y el conocimiento concentrado. Vamos a ver. Hoy día hay un conflicto familiar y en cuestión de un mes podríamos tener 4 o 5 procesos. Tenemos un proceso en pensiones alimentarias, tenemos un proceso de medidas de protección, por allá tenemos un régimen de visitas, por allá de pronto nos aparecieron con la custodia y por allá nos aparecieron con el divorcio, si es que no hay otros procesos en otras sedes como la penal. ¿Qué es lo que busca el artículo 13 con esto de la competencia ampliada? Que las partes tengan una obligación para el actor cuando presenta la demanda, para el demandado cuando contesta y para ambos a lo largo del proceso. En el momento en que exista un proceso de ese mismo conflicto en otra sede, tienen deber de informarlo al juzgado. Y el juzgado estaría autorizado para traerse esos otros procesos y conocerlos en uno solo. Es una facultad, no una obligación para la persona juzgadora de concentrar el conocimiento. Es una especie de fuero de atracción. Y no quiero desgastarnos porque de pronto a nivel de fuero de atracción, a nivel de doctrina, podríamos encontrar algunas variables, pero para entenderlo sería más o menos eso. Ahora, incluso el proceso de pensiones alimentarias podría terminar acumulado siendo de conocimiento del juez que conoce el proceso resolutivo familiar de divorcio. Ahí vienen algunas reglas de competencia, pero esto es interesante porque de pronto eliminaríamos esa cuestión de que el testigo tiene que ir a declarar a pensiones, después tiene que ir a declarar a las visitas y después tiene que ir a declarar al divorcio y de pronto de cómo lo interpretaron los jueces
terminaron 4 o 5 realidades diferentes cuando en realidad era una sola. Hay unos temitas muy interesantes sobre la competencia ambulatoria. Esta competencia ambulatoria que hoy día tiene la ley de pensiones alimentarias, que no importa la etapa del proceso, si el beneficiario de los alimentos cambia de residencia, entonces pide que el proceso se vaya al juzgado de su nueva residencia. La competencia ambulatoria en alimentos se mantiene, pero con una limitación muy interesante, y es que no se va a enviar el expediente hasta que tenga sentencia firme, al contrario de como ocurre hoy día. Entonces, se enviaría para la nueva residencia, pero ya para efectos de la ejecución, no para efectos de la definición en firme del monto. Introduce algo que hoy no existe, que es la competencia ambulatoria para los procesos de salvaguarda, y eso sí no importan el estado del proceso. Esta competencia ambulatoria está regulada en los artículos 18 y 19. En el 20 viene algo que me parece que vendría a facilitar mucho el tema para el litigante. Vamos a ver. El abogado recibe en su oficina en Liberia un cliente que quiere pedir la modificación de un régimen de visitas. Pero resulta que la sentencia que estableció el régimen de visitas se dio en Limón. Entonces el abogado dice, no, yo no voy a ir a litigar a Limón. Aquí podemos hacer un asterisco. Yo sé que el Tribunal de Familia ha venido flexibilizando esa competencia, pero todavía no es un tema que sea definitivo, que haya concordancia unívoca en el Tribunal de Familia, y además es un tema de interpretación de norma y por lo tanto no sería de carácter vinculante. Con el artículo 20 eso cambia. Y el artículo 20 básicamente lo que establece como regla general es que la modificación de fallo se puede presentar, o más bien se debe presentar ante el juzgado de la residencia de las partes, y si es un menor de edad, en el juzgado de la residencia del menor de edad. Cuando ese juzgado falle el asunto, la modificación, envía el expediente ya fallado al juzgado donde se conoció el proceso principal, para que este juzgado que conoció el proceso principal sea ante quien estén, donde se lleve el inventario de las eventuales modificaciones. Improrrogabilidad de competencia por territorio como regla general, eso viene cambiando con respecto al Código Procesal Civil del 90. Hay algunos temitas interesantes que se pueden conversar en otro momento, pero como en este momento lo que quería es como entender que ya en la improrrogabilidad por razón del territorio sería la característica general en tema de competencia. Y este otro tema, que esto da para que conversemos 3 días seguidos, solamente lo voy a mencionar. El Código Procesal Familiar viene introduciendo o trasladando normas de convenciones de la CIDIT y algunas convenciones en general, derecho internacional privado, que tienen que ver con temas familiares. Pero además, en las reformas al Código de Familia, se introducen del artículo 3 al 9, si no me estoy equivocando, reglas específicas que nos vienen a mover el piso sustancialmente de lo que hemos hecho hoy día. ¿Y por qué? Porque el Estado costarricense está introduciendo en esta norma reglas que nos harán en casos determinados, aunque el actor viva al frente del juzgado y el demandado viva detrás del juzgado, no vamos a ser competentes como jueces costarricenses para conocer ese caso. Entonces hay reglas de competencia, pero las otras reglas que resultan muy interesantes son aquellas reglas que permiten e incluso obligan al juez nacional a resolver el caso, pero aplicando una ley extranjera. El abogado litigante tiene que estar formado e informado y ser conocedor de estas reglas, porque en un caso concreto
De pronto yo puedo decir, mire, pero es que yo aquí puedo alegar y este juez tiene que divorciar a mi cliente con las reglas de la ley alemana. Y esa me es mucho más favorable. Entonces, si el juez no está conociendo de su obligación, en el caso de que sea una obligación, pero podría ser por una elección de foro y hay una prórroga si no lo alegan, entonces eso podría provocar una decisión totalmente diferente a la que se hubiese dado si el abogado o la abogada hubiese conocido y alegado la aplicación de una ley extranjera. Este tema es muy interesante y muy retador, especialmente para quienes no están o no estamos lo suficientemente informados o formados en estos temas de derecho procesal internacional. Cosas interesantes relacionadas con partes e intervinientes. El artículo 36 me viene introduciendo lo que yo llamo nuevas reglas de la intervención adhesiva. Estamos hablando de un tercero que interviene en un proceso que no está pidiendo nada para sí mismo, pero entra a coadyuvar alguna de las partes. En el Código Procesal Civil del 90 teníamos esa figura y como requisito básicamente era que tuviera un interés jurídico en el resultado del proceso. Pero esa intervención adhesiva como tal no se traslada al Código Procesal Familiar, sino que más bien se crea la posibilidad interesantísima de que hayan terceros que no vienen a pretender nada para sí mismos, que pueden participar en el proceso y la norma dice, hay dos requisitos para que lo puedan hacer. Uno, que tenga relación con el vínculo familiar y dos, que su participación permita una mejor decisión del conflicto. Entonces, ahora sí, abogados y abogadas litigantes, estudiantes, futuros abogados y abogadas litigantes, imagínense en el conflicto familiar aquella abuela interesadísima, aquella tía que es la que realmente mantiene el equilibrio en ese régimen de visitas. Ahora resulta que ya la podemos traer a que participe del proceso. Entonces, sería interesante ver cómo ningún juez de oficio va a decir, tráigame a la abuela para que sea una interviniente. Tiene que ser el litigante. ¿Y cuál es el interés de que esa persona participe? Porque esa persona puede participar en las audiencias, puede ofrecer prueba e incluso tiene ciertas facultades recursivas dentro del proceso. Con el tema de los menores de edad y de la capacidad, que igual es otro tema para conversar muchísimo tiempo, me interesa el artículo 41, donde básicamente lo que hace la norma es reconocer que todas las personas a partir de los 12 años tienen el ejercicio personal y pleno de su capacidad procesal. Entonces, esto lo podemos entender como una limitación al derecho de representación de quienes ejercían patria potestad. Entonces, yo me quiero imaginar qué pasa si la mamá del chiquillo de 15 años quiere pedir pensión alimentaria, pero resulta que el que tiene que gestionar es el chiquillo. La norma sí faculta de que el chiquillo autorice a la mamá para que sea la mamá la que lo haga. Pero ¿qué pasa si ese chiquillo dice, ¿cómo? ¿Demandar a mi papá? No, jamás. Mi mamá lo que quiere es meterlo preso, pero resulta que la plata se ocupa. Entonces, ¿cómo vamos a resolver estas cosas cuando el titular del derecho es una persona menor de edad, mayor de 12, que ya tiene reconocida la plena capacidad para ser parte? Importante para el litigante desde mi perspectiva, en la curatela procesal y el tratamiento ampliado que le da el artículo 45, vean que ya no es solo un tema de discapacidad cognitiva o de ausencia de domicilio, sino que viene ampliándolo a otras situaciones de vulnerabilidad. El inciso 2 del 45 habla de limitaciones en capacidad mental, física o sociocultural. Ojo, este concepto de limitación sociocultural, que es un tema que realmente hemos empezado a hablar los últimos años de él.
Estamos hablando de este concepto de deprivación cultural, es decir, es esa persona que cognitivamente no tiene ningún deterioro, pero su socialización tuvo tantas limitaciones que cuando hablamos con esa persona pareciera a simple vista que es una persona que tiene una especie de retardo leve o incluso moderado, pero resulta que no es un problema cognitivo, sino que es un problema sociocultural lo que lo tiene en esa situación. Entonces, dice el inciso 2 que en estas condiciones, ¿verdad?, de capacidad mental, física o sociocultural, o cuando se trate de personas en estado de vulnerabilidad, es decir, ese grupo de personas, siempre y cuando les sea imposible valer sus derechos por sí solas, se le puede nombrar una curador procesal. Entonces, además de las clásicas formas que se han tenido para nombrar curador, refiero a discapacidad cognitiva y ausencia, también el 45 viene estableciéndome un tratamiento sumamente ampliado que pudiera ser muy interesante de explorarlo desde el litigante. El artículo 51 y 52, desde mi perspectiva, pueden generar muchos problemas. Básicamente, el artículo 51 lo que establece es que la persona designada para actuar en la dirección legal del proceso tendrá las facultades dadas por un poder especial judicial. Es decir, no se otorgó el poder, pero la ley va a entender que sí tiene esa condición de apoderado por el hecho de que lo designaron como director legal del proceso. A mí esto me da dos problemas. Uno, el tema de contenido. Es decir, por doctrina de mandato, a quien se le otorga un poder solo puede hacer lo que el poder expresamente le autoriza. Ahí no hay nada de interpretaciones, ni de contrario senso, ni de nada. La persona que recibe el poder tiene que estar autorizado expresamente. Y en eso hay que recordar que a veces se comete el error de creer que con el nombre que le ponen al poder ya el tema se resolvió. No, se le puede poner poder especial judicial, pero si adentro lo que viene es el contenido de un mandato general judicial, ya las cosas cambian. Lo que importa es el contenido y no el nombre. Pero bueno, volviendo a mi problema de interpretación sería ese. Entonces, tenemos un apoderado especial judicial de facto sin un mandato que diga qué puede hacer y qué no puede hacer. En todo caso, eso sería el menor de los problemas. ¿Por qué? Porque entre el segundo párrafo, el del 51 y el 52, me dan más o menos el marco de qué sí puede hacer y qué no puede hacer. El principal problema sería entender si esa designación tiene que ser expresa o podría entenderse como designación tácita. Es decir, vamos a ver, estamos en la audiencia inicial, llega el abogado que autenticó la demanda sin poder y llega el abogado del demandado y le dice al juez, mire, él no tiene poder, no puede estar aquí, la parte actora no está. Y el abogado dice, claro, yo soy el apoderado especial judicial de facto de acuerdo al 51, porque la norma no exige que sea una designación expresa. A mí me designó tácitamente por el hecho de que me escogió y le autentiqué la demanda. Entonces, este tema puede traer cola, porque de pronto, ¿qué hacemos? ¿Nos confiamos? ¿No nos confiamos? ¿Y qué pasa con la responsabilidad profesional si el juzgado creyó que sí tenía el poder especial judicial de facto y el abogado cree que no lo tiene porque no hay una designación expresa? Entonces, este temita se las trae y habrá que verlo más adelante cómo se desarrolla en la interpretación. Siguiendo con temas de actuaciones procesales, el artículo 64 al fin viene restringiendo el acceso del préstamo de los expedientes. Ya el litigante no puede decirle al colega que le vaya a revisar un expediente porque ahora solamente las partes y sus abogados debidamente apersonados al proceso será quienes tengan autorización para revisar el expediente. Obviamente, esto en expediente electrónico
ya ni tiene sentido ni habría ninguna urgencia de pedirle a un colega que vaya a revisar nada. Interesante las reglas del artículo 87 que vienen solucionando desde mi perspectiva este problema que hemos tenido en la fijación del régimen de interrelación familiar y el reproche penal por el incumplimiento. Y es que resulta que en la mayoría de casos no había notificación personal ni apercibimiento del ilícito penal. Y el 87 viene diciéndome que además de lo que la ley de notificaciones establece, será obligatorio notificar personalmente a las partes, aunque tengan señalado medio para atender notificaciones, habrá que notificarlas personalmente y a los dos, siempre que se establezca como medida cautelar un régimen de interrelación familiar, siempre que se establezca como medida cautelar la orden de entregar a una persona, pero también cuando eso se establece en la sentencia de fondo. Otra cuestión que a mí me parece sumamente interesante es la modificación que me viene haciendo el código respecto de los efectos que tiene para el proceso y para la ejecución de lo recurrido cuando se presenta alguno de los medios de impugnación. Lo primero que hay que decir es que el Código Procesal Civil, procesal familiar abandona aquella dicotomía del efecto devolutivo y del efecto suspensivo, entendiendo que esa diferencia para la relación familiar, para el conflicto familiar, no tiene ninguna importancia. Y me da una regla nueva, que es una regla interesantísima. Dice el 96, la impugnación de una resolución judicial no interrumpirá ni suspenderá la ejecución de lo resuelto, salvo cuando de la ejecución, y ahí me establece 3 motivos por los cuales no se puede ejecutar. Y vea que estamos hablando de la interposición de un medio de impugnación contra cualquier resolución. Puede ser una sentencia. Entonces, aquello que teníamos hoy día de que no se puede ejecutar una sentencia si está apelada, eso va a cambiar con el código. Entonces, vamos a ver. Como regla general, diríamos que no importa si se recurre una resolución interlocutoria o una sentencia, esta se va a poder ejecutar siempre que no converjan alguno de los 3 supuestos que dice el 96. Primero, que de esa ejecución, es decir, que mientras se está tramitando el recurso, ejecutemos, que de ahí surja un daño irreparable. Si se entiende que produce un daño irreparable, no se podría ejecutar. Segunda excepción, si se trata de situaciones de imposible restauración. Que lo ejecutado, si eventualmente se modifica la resolución o la sentencia, no podamos regresar al estado anterior de las cosas. Segunda excepción. Y la tercera excepción es cuando lo disponga una norma expresa. Y en el siguiente párrafo, de una vez nos establece 3 excepciones o 3 reglas interesantísimas. Primero, dice, no se ejecutará la sentencia que resuelva sobre el estado civil de las personas. Ok, entonces, si la sentencia declaró la disolución del vínculo, si la sentencia anuló el matrimonio, si la sentencia declaró la separación judicial, esas no se van a poder ejecutar hasta que estén firmes. Segundo supuesto, el desplazamiento de la filiación. Y aquí vean qué interesante. Entonces, el emplazamiento sí se puede ejecutar. Si yo tengo un proceso de investigación de paternidad y se declara con lugar, aunque haya apelación y aunque haya casación, eso se puede ejecutar. Y cuando la norma habla de ejecutar, se puede ejecutar todo, incluso el tema alimentario. Pero el desplazamiento no. Es decir, que si el proceso era una impugnación de paternidad o una impugnación de reconocimiento, por ejemplo, y se declara sin lugar, esa no se podría ejecutar. Esa sí tiene que estar firme. Y el tercer supuesto es
la resolución que autoriza la salida del país de un menor de edad para efectos de cambio de residencia en el exterior. ¿Qué significa eso? Veámoslo a contrario sensu. Que si es una resolución que autoriza la salida de una persona menor de edad con retorno, se puede ejecutar aunque esté recluso. No se puede ejecutar si esa salida del país es para trasladar de manera definitiva la residencia. Este tema de la forma en que el código regula los efectos de los medios de impugnación es muy, muy interesante. El artículo 97, para efectos de que el litigante tenga esto muy clarito, ya ahora se exige que se fundamenten todos los recursos. Si es una revocatoria, ya las revocatorias tenían orden de ser fundamentadas, las apelaciones de acuerdo al procesal civil del 90 no, ahora sí, todos los recursos tienen que fundamentarse. Y interesante la regulación en los artículos 99 y 100 sobre los recursos de revocatoria y de apelación contra resoluciones dictadas en audiencias orales. ¿Por qué? Porque en ambos casos el recurso debe plantearse en el momento en que el juzgador dicte la resolución. Si dejamos que la audiencia avance a la etapa que seguía, el ejercicio recursivo estaría, o el espacio recursivo estaría precluido. Entonces no podría en ese momento, al finalizar la audiencia, decir, mire, es que se me olvidó, quería apelarle a aquella resolución donde usted me rechazó la prueba. Ya no se podía, porque la norma exige que se haga de manera inmediata al dictado. Y otra cosa interesantísima, que si el litigante no lo maneja, se le puede complicar, es que si va a apelar una resolución interlocutoria que además tiene revocatoria, tiene que formular los dos recursos conjuntamente. No puede escoger solo el de apelación, porque si lo hace por disposición de norma, ese recurso de apelación se rechaza de plano. Tema interesante el del 99, cuando en una audiencia oral se formula un recurso de revocatoria, la persona juzgadora tiene la facultad de escuchar a la parte contraria previo a resolver la revocatoria. Eso hoy día no existe. ¿Es facultativo? Sí, lo sé, pero el abogado, la abogada, el litigante tiene que tener esto clarito, porque si hay una revocatoria y cree que tiene algo para aportar, estamos hablando del abogado de la parte contraria, para evitar que el juez modifique esa sentencia, pues pida la palabra y con base en el artículo 99 dígale al juez, usted tiene la posibilidad de escucharme a mí y yo quiero que me escuche porque quiero establecer tal o cual argumento. La apelación diferida y su importancia en el artículo 103. Vamos a ver cómo es esto de la apelación con efecto diferido. Las apelaciones que resulten admisibles contra resoluciones orales dictadas en audiencia, no es las escritas, son las orales dictadas en audiencia. La persona juzgadora admite el recurso, pero no suspende la continuación de la audiencia. La audiencia sigue y ahí queda esa apelación admitida y el efecto diferido implica esa no suspensión, pero, y ahí es donde el litigante tiene que tener esto muy clarito y muy bien, ¿qué pasa? ¿O cuál sería el supuesto para que al final ese recurso de apelación que ya está admitido sea finalmente conocido por el superior? Tienen que ocurrir dos cosas. Mil disculpas, profesor. Bueno, le recordamos que le quedan ya 2 minutos para que vaya. Es que no oí la chicharrita. Creo que tenemos un problemilla técnico. No se preocupe, concluya. Okay. Gracias. Entonces, esta apelación con efecto diferido obliga al litigante que para que le conozca el superior ese recurso, debe apelar la sentencia también. Porque si no apela la sentencia, hay un desistimiento tácito del recurso de apelación.
Pero además de apelar la sentencia, tiene que reiterar el recurso que se le admitió en efecto diferido. Si solo apela la sentencia y no reitera el recurso de apelación admitido de manera diferida, entonces finalmente no sería conocido. Vamos a avanzar porque hay un par de cositas al final que me interesan mucho. Hay que tener una claridad sobre la amplitud en que el código trata las medidas cautelares del artículo 133 al 145. Es muy interesante, hay cosas que actualmente no se pueden hacer, no hay norma expresa y a veces vía medida atípica tal vez no es tan sencillo. Me viene introduciendo algunas cosas como por ejemplo la posibilidad de secuestrar los libros de una sociedad, la posibilidad de ponerle fecha cierta. Hay algunas cosas muy interesantes. Con respecto al tema probatorio, hay cosas importantes. La libertad probatoria establecida en el 147 me viene reiterando este tema que ya hemos hablado en otras oportunidades, de que no hay una restricción de elementos probatorios, pero el 152 sí es sumamente interesante. Que básicamente, ¿qué es lo que dice el 152? Que la prueba, quien debe aportarla, ojo que no es quien debe ofrecerla, la ofrece el que tenga interés, pero quien debe aportarla es la parte que tenga mayor acceso a esa prueba. Entonces, yo como parte actora puedo ofrecer como prueba un documento que el demandado tiene en la caja fuerte. Y le digo, como litigante, le digo al juez, ordénele al demandado traerlo de conformidad con el 152. ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a sacarlo a la caja fuerte. Hoy día ese tema es complicado si esa prueba está en manos de la otra parte y no tenemos forma de hacerla llegar al proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Que la persona juzgadora, usando el 152 y la petición de la otra parte, entonces le ordena al demandado aportar la prueba y le advierte que si no la aporta, tendría como consecuencia un indicio básicamente de veracidad de lo que, como lo que antes decía que era la confesión en rebeldía, pero igual entra dentro de todo las reglas de interpretación de la prueba. Hay principios de flexibilidad en el ofrecimiento, admisión y práctica de las pruebas. La sustitución de testigos se regula, el tema de la prueba nueva. Yo puedo llegar a la audiencia y en la audiencia decirle al juez, mire, yo ofrecí estos testigos, usted me los admitió, pero ahorita tengo estos otros. Importante que el código sí permite a la persona juzgadora introducir prueba de oficio en el 155, pero lo interesante es que el juez ahora sí está obligado a fundamentar el por qué introduce esa prueba y además ese pronunciamiento tiene apelación. Hay una participación amplia y flexible de intérpretes. Vamos a ver. Artículos 182 y artículo 186 es importante para el litigante. El código regula la forma de introducir peritajes privados y además, interesante, cómo regula y permite que a la audiencia donde se va a rendir un peritaje oficial, la parte pueda hacerse acompañar de una persona experta para que le ayude a entender y a rebatir eventualmente el peritaje. Este reconocimiento de situaciones familiares es una innovación interesante en el 190, donde básicamente lo que establece es que se le puede solicitar al juez que sea el juez el que se apersone para que él personalmente pueda verificar la situación familiar. Me parece que podría ser muy interesante, por ejemplo, en esos temas de régimen de visitas donde se alega, es que el chiquillo no quiere ver y llora si está con él, y el otro dice, mire, eso no es cierto. Entonces todo el mundo se enfrasca en testigos
Unos van a decir una cosa, pero resulta que ahora le podemos decir al juez, no, lo que queremos es que usted vea a mi cliente interactuar con el niño. Vamos a ver, aquí me quedaban un par de cosas interesantes, ahí cualquier cosa las... En el tema alimentario, es importante analizar más detenidamente la sentencia anticipada muy rapidito para no quitarles más tiempo. Básicamente el proceso alimentario inicia con la demanda tal cual se presenta cualquier proceso. La persona juzgadora convoca en 10 días a una audiencia previa de conciliación. Si fracasa la conciliación, tiene 24 horas para dictar una sentencia anticipada, la notifica, esa sentencia impone el monto, ya no habría pensión provisional, ese monto tiene que pagarlo, pero resulta que esta sentencia anticipada no tiene recurso de apelación. Lo que tiene es una posibilidad de oponerse. Si se opone en tiempo, se hace una audiencia para discutir esa oposición. El problema sería que el juzgado no señale a tiempo y de pronto pasen 3 y 4 y 5 meses, la persona está pagando la cuota establecida en la sentencia anticipada, no pudo apelarla y no le han señalado para hacer esta audiencia. Con respecto al apremio vienen situaciones sumamente interesantes. Las exclusiones etarias de 18 a 65 se ajusta la ley hacia arriba con la ley de protección al adulto mayor. También aquí en las exclusiones es interesante y me parece que es una herramienta que bien usada por el litigante puede ser bastante apropiada, y es que expresamente le permite a la persona juzgadora no ordenar el apremio cuando hay condiciones de salud que se agravarían con el encarcelamiento. Vienen reglas de gradualidad, ya el apremio no se ordena por 6 meses máximo de estancia en el centro penitenciario, sino que la primera vez es por 2, la segunda es por 4, ahí tiene un sistema de gradualidad. Se introduce el apremio especial, que es básicamente a solicitud de parte, demostrando ahí algunas cosillas que exige la norma. Se puede ordenar que vaya a dormir al centro penitenciario para que en el día busque trabajo o trabaje. Y si la persona acredita que lo va a hacer en la noche, porque es guardia de seguridad, etcétera, etcétera, entonces el apremio es diurno. Y vamos a ver esto último, ya casi termino. Importante respecto del divorcio, separación judicial, hay innovaciones importantes. El divorcio y la separación judicial ahora viene agregado la posibilidad de hacer el cese de la unión de hecho por mutuo consentimiento. La norma trae reglas de qué es lo que tienen que contener el acuerdo ante notario público, y algo interesante es que permite que en la escritura se autorice a que solo uno de los cónyuges haga la solicitud de la homologación o incluso a un tercero. Entonces yo vería al notario haciendo bien el trabajo y las partes autorizándolo a él. Entonces el notario va a pedir la solicitud de homologación sin la firma de las partes y ya no ocupa ni siquiera poder, porque él está autorizado por las partes. Eso sí, esta autorización tiene una vigencia de 3 meses por la reforma al 48. Y aquí también aprovecho para 2 cosas, para recordarles que por reforma al 48, los divorcios de mutuo acuerdo, las separaciones judiciales de mutuo acuerdo, donde no hay bienes y no hay hijos, se desjudicializan. Ya el notario presenta la escritura directo al registro civil, ya no pasa por el juzgado, pero solamente esos, sin bienes y sin hijos. Y también recordarles que el reconocimiento de la unión de hecho también puede hacerse vía notarial, pero ya ahí las reglas son otras y el proceso es otro, pero sí lo viene permitiendo la norma. En ejecución de resoluciones, importante el 315, la exención del pago de tributos que hoy opera en gananciales entre cónyuges, el 315 lo viene extendiendo a los hijos de los cónyuges, de tal manera
que si las partes acuerdan donarle o traspasarle a uno de los hijos, ese traspaso no pagaría impuestos. Vamos a ver, principio de tutela a la realidad del 316 es algo que merece que conversemos 3 horas más. Y termino con esto. En resumen, ¿qué encuentro yo? El litigante debe conocer la norma procesal sí o sí. El litigante que vaya a una audiencia con el Código Procesal de Familia y no maneje la norma procesal, no va a poder saber cuándo y cómo hacer defensa efectiva de los derechos de su cliente. Y tampoco podrá saber cuándo el juez está metiendo la pata o cuándo la otra parte está haciendo algo que la norma no autoriza. Entonces, esto es bien importante tenerlo clarito. Desde mi perspectiva, el litigante tiene que conocer mejor la norma de fondo. Porque vean que algunas apelaciones, algunos alegatos, tienen que hacerse en audiencia. Ya no vamos a tener los 5 días, los 10 días de tiempo. No lo mencioné ahora porque esa parte me la salté, pero a diferencia del Código Procesal Civil, la contestación de la demanda se hace de manera oral en audiencia. No se hace escrito, ya no hay un emplazamiento para contestar la demanda. Y en esa contestación puede haber una contrademanda que tiene que contestarse de manera oral en audiencia. Entonces, ahí vamos a tener que necesitar una mejor formación. Desde mi perspectiva también es necesario desarrollar o mejorar destrezas en esa participación en audiencias, tanto lo que tiene que ver con argumentación, con técnicas de interrogatorio, cómo hacer conclusiones de manera adecuada, son aspectos que el litigante tendrá sí o sí que mejorar. Le agregué el tema del derecho procesal internacional por las razones que les dije ahora. Y este es otro tema que desde mi perspectiva también se convierte en un gran reto. Yo puedo hacer un inventario de unos 15 artículos que desde mi perspectiva generan serias dudas de constitucionalidad. Entonces, en la medida que el abogado o la abogada litigante no haga este ejercicio, si el juez no le lleva el caso por una consulta de constitucionalidad, podría ser entonces que nos estemos perdiendo esos espacios de revisión constitucional de las normas. Termino con eso. Muchísimas gracias. Ahora no sé cómo lo vamos a manejar. Muchas gracias, profesor. Realmente los aportes que nos indicó son demasiado enriquecedores para cada uno de nosotros. Le hacemos recordatorio a los muchachos que están consultando. Por cuestión de tiempo no vamos a poder contar con el espacio para evacuar las preguntas. Pero le recordamos a usted o le hacemos de su conocimiento que se le estará haciendo llegar un certificado de su participación en la Semana Académica de Derecho 2020 y sin duda alguna nos sentimos honrados con su presencia en esta actividad. Muchas gracias. Con todo gusto, Flor. Buen día.